está permanentemente en educación, con diseños nuevos, con ecografías de emergencia, etcétera. Bueno, lo dejo en manos de un maestro y de un compañero de trabajo hace muchos años. Muchas gracias, Oscar. La verdad que más que agradecido por la invitación. Durante 15 años este hospital fue mi casa y la verdad que me dio muchísima alegría poder estar acá y sobre todo agradecer todo lo que aprendí de los grandes maestros que tuve en la residencia de clínica médica, después en cardiología, e incluso de ver caras amigas. Allá está el doctor Stretch, Guillermo fue mi R2, Federico también, la doctora Luciana de Terracina, bueno, toda gente que me enseñó muchísimo. Y en realidad les voy a contar un poco una historia, aunque la charla de alguna manera es un poco, digamos, este es para pasar las diapos. ¿De acá? Perfecto. Es quizás casi una excusa. A ver si pasa. Ahí va. Yo me dedico al área del ultrasonido en cardiología y desde hace un tiempo empezamos a trabajar un poco en lo que es el examen físico por ultrasonido, así que un poco les voy a hablar de lo que se nos ocurrió en algún momento, que es desarrollar este concepto, digamos, que tampoco es algo necesariamente nuevo, que es incorporar la insonación del corazón, en mi caso en particular, a lo que es el examen físico, y le pusimos de nombre sonosemiología y empezamos a trabajar con eso ya hace algunos años. Y con algunas caras que ustedes ven ahí conocidas, ¿no? Mucha gente de la Sanidad Militar, el doctor Francisco Tamagnone, teniente coronel, el doctor José Feijó, bueno, todos colegas que se formaron acá en el hospital en su momento, y hace más o menos unos 10 años se nos ocurrió formar una asociación que se dedicara a la enseñanza del ultrasonido. Le pusimos de nombre ASARUC, que es la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica, y esto que ustedes ven es nuestra sede acá cerquita, en Gorostiaga y Cabildo, así que nunca nos pudimos ir muy lejos, siempre estamos por acá, cerca del hospital. Bueno, esto es una fotito reciente del 9 de julio, que, bueno, con los colegas, algunos que son incluso residentes acá del hospital, vienen a hacer los cursos y las diplomaturas que tienen aval de la Universidad de Buenos Aires, y esto justamente, viendo un poco esta foto, mientras la preparaba ayer a la presentación, justamente un poco reflexionaba, ¿no? Que lo que hacemos con el ultrasonido, en definitiva, es semiología. Quizás cambió el instrumento, pero no deja de ser examinar al paciente, quizás con nueva tecnología, con equipos más grandes, más pequeños, pero que de alguna manera nos han permitido entender mucho mejor lo que le ocurre, en este caso desde el punto de vista de patologías del corazón, pero por supuesto que es aplicable también a muchos otros órganos y sistemas, ¿no? Con lo cual, estos son los pilares del examen físico que por supuesto se mantienen absolutamente vigentes: la anamnesis del paciente, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación nunca van a ser reemplazadas, y todo lo que desarrollemos para el futuro y hacia adelante siempre la van a complementar, así que acá no se trata en absoluto de jerarquizar la auscultación y el estetoscopio como herramienta de diagnóstico médico, y sobre todo, digamos, de interacción con el paciente, ¿no? El paciente valora realmente al médico que le hace una buena anamnesis, que lo escucha y que también le hace un examen físico. No ha pasado de moda en absoluto el examen físico, pero claro, se han sumado algunas herramientas que antes no teníamos. Y fíjense en este trabajo publicado por quizás uno de los cardiólogos más importantes de las últimas décadas, que es el doctor Braunwald. Él justamente en este artículo comenta el quinto pilar del examen físico, la insonación del corazón. Ya no solamente inspeccionarlo, palparlo, eventualmente percutirlo y auscultarlo, sino también llevar adelante la insonación. Y claro, esto tuvo mucho que ver con el adelanto tecnológico de los ecógrafos. Yo siempre me acuerdo cuando estaba en la residencia de clínica médica que juntábamos plata para comprar un saturómetro, que era un aparato bastante grande, caro, y que había que juntar plata entre todos. Lo que hoy compras en la farmacia por poca plata, en aquel momento realmente era una herramienta disruptiva que permitía que no hubiera que sacarle gases todos los tiempos a los pacientes, con lo que eso implicaba. Claro, los ecógrafos de esa época son como el que ustedes ven a la izquierda, ecógrafos muy grandes, muy difíciles de trasladar al lugar de atención del paciente. Lo que después se empezó a llamar el famoso point of care o POCUS, lo que es insonar al paciente en el lugar que lo necesita, que puede ser desde el domicilio, puede ser en un traslado aéreo en helicóptero, puede ser en la guardia, en cualquier lugar. Y fíjense que hoy los colegas jóvenes de las residencias de cardiología, medicina interna, juntan plata igual, pero para comprar un ecógrafo ultra portátil, con el cual van a examinar al paciente a la sala de emergencia, a la guardia, al piso de clínica médica.
ese equipo se conecta a internet, en muchos casos se conecta a un celular y eso permite compartir las imágenes, algo que claro, con la auscultación es realmente muy difícil, casi imposible, poder compartir, interactuar con otro colega a ese nivel. Así que, sin lugar a dudas que la tecnología nos ayuda muchísimo. Fíjense, este es un trabajo publicado muy recientemente que tiene que ver con el diagnóstico de la fiebre reumática y de la enfermedad reumática cardíaca, que no ha desaparecido, que sigue todavía vigente, pero cómo la inteligencia artificial y los equipos asistidos por la inteligencia artificial le ayudan a quien está muchas veces aprendiendo o dando sus primeros pasos en la formación médica a hacer de alguna manera la cosa más fácil. Este es un asistente de ChatGPT que desarrollamos nosotros en Asaruc ya hace un par de meses, quizás un poquito más. Bueno, el que lo quiera probar, después con mucho gusto se los comparto. La verdad que sorprende la capacidad que tiene para, bueno, darnos información, ¿no? Muchas cosas que a veces nos cuesta recordar y que es muy, pero muy útil tenerlo absolutamente a mano. Inclusive, esto que ustedes están viendo acá es un ecógrafo ultra portátil, muy chiquito, que uno casi lo puede llevar en el maletín sin ningún problema. Hola, ahí está, perfecto. Entonces, fíjense que este ecógrafo que tiene inteligencia artificial y está pensado para que lo podamos llevar a cualquier lugar, nos señala las cavidades cardíacas, nos dice si la imagen que estamos obteniendo es la adecuada, inclusive si tenemos tenemos que hacer algún tipo de corrección y nos orienta muchísimo. Cosas que hace 15 años atrás, 10 años, incluso les diría 5 años, era impensado, hoy realmente se puede hacer con un ecógrafo de bolsillo, que en algunos casos todavía tienen un costo elevado, pero que pareciera que cada vez se van a acercar cada vez más y que lo vamos a poder utilizar. Este trabajo, lo voy a comentar muy brevemente, lo escribió un argentino, el doctor Sergio Cobal, un cardiólogo formado en Buenos Aires, que vive hace muchos años en Israel, y comparó la certeza diagnóstica de estudiantes de medicina versus cardiólogos ya seniors, ya formados, examinando un paciente con valvulopatía. El cardiólogo con el estetoscopio y el estudiante de medicina con un ecógrafo. Y adivinen quién ganó. Ganó el estudiante de medicina, fue más preciso en el diagnóstico, más certero. Y eso, como les decía, no implica que no tengamos que seguir auscultando a los pacientes o examinando o hablando con los pacientes, sino que, por suerte, tenemos una herramienta nueva que nos permite, nos ayuda a examinar mejor al paciente. Por lo tanto, digamos, lo que es el point of care o el ultrasonido al pie del cama del paciente o la sonosimerología tiene alguna filosofía que podríamos decir, por un lado, que la distingue, ¿no? Lo más importante es que la realiza el profesional tratante. Acá no se trata de llamar al experto en diagnóstico por imágenes para que me venga a hacer una ecografía, que por supuesto sigue siendo necesario, más sabe, pero en este caso lo va a hacer el médico que está tratando al paciente. Lo que le interesa es obtener información en tiempo real a las 3 de la mañana cuando ingresa el paciente a la guardia o a la unidad coronaria. Esa información que obtiene complementa el examen físico tradicional y generalmente lo que buscamos son respuestas binarias, es decir, ¿tiene buena función ventricular el corazón del paciente? ¿Hay derrame pericárdico? ¿Es severo? Bueno, ¿cuál es la causa de la disnea? Generalmente son ese tipo de respuestas las que nosotros vamos a ir a buscar. Y estos interrogantes clínicos, porque todo nace, por supuesto, el equipo no nos va a dar, no piensa por nosotros. Nosotros tenemos que, cuando vamos a insonar al paciente, como lo vamos a auscultar, ya tener una idea de qué es lo que vamos a ir podemos llegar a encontrarnos, ¿no? Entonces, nunca al revés, que es insonar sin hablar con el paciente, sin examinarlo previamente, y en base a eso diremos, bueno, yo quiero conocer la función ventricular izquierda, porque es un paciente que ingresó con insuficiencia respiratoria aguda, o el paciente, ¿cómo estarán las cavidades derechas si sospecho un tromboembolismo de pulmón y el paciente está inestable hemodinámicamente? ¿Tiene derrame pericárdico? ¿Tendrá alguna valvulopatía? Ahí estoy auscultando un soplo. Bueno, ¿cómo lo puedo de alguna manera valorar este paciente? Y así como en la facultad aprendimos los focos de auscultación, también tenemos los focos de insonación, que son esos lugares, esas ventanitas, donde yo puedo apoyar el transductor y de esa manera poder generar una imagen del corazón.
que no es fácil, que lleva tiempo aprenderlo, que muchas veces al principio todos nos desanimamos un poquito. Siempre recuerdo cuando hacíamos la recorrida en la unidad coronaria, y recién viéndolo ahí al doctor Emanuel Paragá. Su padre, que en paz descanse, fue un gran maestro de la cardiología de este hospital, el doctor Antonio Paragano, y creo que no pasan días en lo que no lo recuerde con todas sus enseñanzas en la residencia de cardiología, así que, bueno, siempre me gusta agradecerle y recordarle, ¿no? Bueno, con él también aprendimos el examen físico cardiovascular, aprendimos, por supuesto, las bondades de la ecografía, y en aquella época teníamos un viejo ecógrafo Berger con el cual hacíamos la recorrida en la unidad coronaria, que tenía solamente imagen bidimensional y modo M. Pero para nosotros era el mejor ecógrafo del mundo y esperábamos que llegara al día siguiente el informe ecográfico que nos daba el coronel Aracia, en aquel momento capitán, que hacía las ecografías en la unidad coronaria. Y bueno, y de alguna manera nos ponía esta ecografía al pie de la cama del paciente, nos orientaba a qué es lo que tenía el paciente, cómo estaba la función particular, y de alguna manera aprendíamos jugando, ¿no? Qué valor obteníamos nosotros y qué informe posterior nos venía del estudio definitivo. Fíjense que la maniobra inicial, antes de insonar, palpar el choque de la punta, esas cosas que nos enseñaban en la facultad, cómo está el choque de la punta, está desplazado, es amplio. No deja de ser semiología, pero que en este caso le aplicamos el ultrasonido para complementarlo de alguna manera. Y esas ventanas ecocardiográficas, por supuesto, se van aprendiendo con el tiempo, pero como ustedes ven, en este caso, un paciente con un derrame pericárdico, esta es una vista subcostal de 4 cámaras muy fácil de hacer, la primera que quizás uno aprende, y cuando teníamos un paciente con derrame pericárdico en la unidad coronaria, hacer el diagnóstico o inclusive tomar la decisión de colocarle un catéter para drenarlo era algo realmente muy serio y que había que pensarlo muy bien. Por supuesto, nos guiamos por la tríada de Beck, por la ingurgitación yugular, por los ruidos hipofonéticos. Pero bueno, ahora lo podemos ver al derrame pericárdico, podemos observar cómo se colapsan las cavidades derechas y eso, claro, nos permite una certeza mucho mayor a la hora de tratar al paciente, que en definitiva es quien más se debe beneficiar con todo esto. No nosotros como médicos, sino al paciente y fundamentalmente a su seguridad. Nos da mucha más seguridad de alguna manera. Bueno, ya sabemos entonces que la insonación del corazón no reemplaza la semiología tradicional, simplemente la complementa y que tiene la misma jerarquía, por supuesto, que el resto de los elementos. Así que vamos a seguir usando nuestro estetoscopio, vamos a seguir auscultando el corazón y, digamos, me acuerdo cuando estábamos en la residencia de clínica médica que el doctor Carlos Miguel, que fue mi gran maestro, hubo muchos otros, en la residencia de clínica médica que nos enseñaba a pensar el paciente y a interpretar los datos del examen físico. Y en este caso con un paciente que ingresa a la guardia por insuficiencia cardíaca y con ese soplo. Bueno, claro, lleva su tiempo aprender a auscultar, a distinguir el primer, el segundo ruido, si el segundo ruido está disminuido, si está ausente. Pero fíjense que con la ayuda del ultrasonido también podemos observar la válvula aórtica calcificada, o sea, con herramientas muy simples, que son las que básicamente se proponen, la imagen bidimensional, el Doppler color, y bueno, y en algunos casos alguna otra herramienta que nos permite cuantificar la severidad de una valvulopatía importante. La insuficiencia aórtica, y ahora ya prácticamente vamos terminando, una valvulopatía también muy compleja, ¿no? Con todos signos propios para lo que era la insuficiencia aórtica crónica. Muchos que leen estos nombres recordarán cuando estábamos en la facultad o en la residencia que casi nos teníamos que acordar de memoria todos estos signos y que realmente aprender a auscultarlos en muchos casos no era nada fácil. Un pacientito de hace unos años, del año 2007, con este signo, no sé si lo recuerdan, la úvula que late, un paciente con una insuficiencia aórtica crónica, el signo de Müller, ¿sí? Bueno, todo esto hoy lo podemos evaluar, el soplo de Austin Flint, también un soplo muy, digamos, recordado quizás en el nombre de cuando cursábamos semiología en la facultad y después en la residencia, un soplo diastólico, muy similar al de la estenosis mitral, pero en este caso producido por un jet de sangre que cuando regurgita, como ustedes están observando acá, esta es una imagen paraesternal, aplicamos Doppler color, esto es algo bastante, digamos, fácil de aprender y entender si se quiere.
acá se frenó un poquito el video, pero fíjense cómo el jet regurgitante golpea la valva anterior y eso produce el soplo de Austin Flint. Así que la sonosimerología es de alguna manera poner en imágenes, poder ver todo eso que aprendimos en la facultad en la auscultación del corazón y que, bueno, de alguna manera, por supuesto, nos permite trabajar cada vez mejor. Una pacientita internada en la terapia intensiva, ventilada por insuficiencia respiratoria aguda, interpretada como una neumonía, pero cuando la fuimos a ver para hacerle la valoración cardiológica, con un ecógrafo también ultraportátil, nos encontramos con un corazón muy enfermo, con una valvulopatía mitral, con una aurícula izquierda muy dilatada, que es la estructura que ustedes están observando en esta imagen inferior. Entonces, lo que originalmente se interpretó como un cuadro infeccioso respiratorio, posteriormente se reinterpretó como una insuficiencia mitral severa, que la paciente inclusive ni siquiera sabía que tenía. Seguramente recordarán de la facultad el famoso chasquido de apertura, el rufutatá que aprendíamos de la estenosis mitral reumática, el rolido diastólico. Bueno, eso mismo que aprendíamos en la facultad está hoy acá y lo podemos ver. Ese flujo turbulento que pasa por una valva anterior mitral en forma de domo, con una agresión reumática muy típica. Y esto es algo que, como les decía, hoy de a poquito se va incorporando inclusive en la currícula del pregrado. Al final les voy a mostrar algunas cositas que estuvimos haciendo con la Universidad de Buenos Aires para de a poco llevar esta filosofía de la sonosimerología cardiovascular, pero que también se extiende, por supuesto, al resto de los órganos y los sistemas, llevarlo también al pregrado. A ver si pasa ahí la diapo. Perfecto. Esta entonces es la filosofía de la sonosimerología, algo simple, algo rápido, que me ayude a entender, ¿sí?, qué es lo que le está ocurriendo al paciente y me permita tomar, por supuesto, conductas. Viejos videos de las clases de simerología que hacíamos antes, incluso también acá, por supuesto, en el hospital. Y para cerrar, perfecto, esto que es un evento que hicimos en el año 2023 con Azar, con Francisco, con José, en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires, que fue todo un día de sonosimerología para estudiantes de medicina, donde, bueno, justamente un poco lo que desarrollamos fue esto que les estoy contando, ¿no? Cómo complementar el examen físico general y cardiovascular en particular a través de la insonación cardíaca. Bueno, ojalá que les haya resultado útil. Para mí ha sido un honor estar acá y una alegría que me hayan invitado. Bueno, para agradecerles a todo lo que aprendí en este hospital durante los 15 años en los que estuve. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, impecable. El doctor Pablo Merlo es una persona muy querida. Se sigue hablando de él, no sé, en los asados. Se sigue hablando. Sí, por supuesto. Ahí me llegaron varios mensajes de lo que te hacían hacer. Sí, no puedo decir. Pero realmente es un tipo muy querido y habla también, como nos pasó con otras personas que han pasado por este escenario, de esa capacidad de superación que nos dio a muchos algo y a otros realmente mucho, esa capacidad de superación que nos dio este hospital militar. Porque yo me acuerdo más o menos de dónde venís vos, que es más o menos de dónde vengo yo, y te veo ahora dónde estás parado y me da mucho orgullo, tanto por vos como por Francisco, como por Pepo. Es una pena perder este nivel de médicos que se han formado acá, que respetan a sus maestros, y que los perdemos en la sanidad militar, pero yo sé que cuando tenemos un problema, por ejemplo, armar un evento o un problema con un paciente y lo vamos a llamar a él, va a venir, aparte lo estoy comprometiendo para que nos ayude en algo. Así que si en algo, sobre todo la gente de clínica médica, porque cardiología tiene su equipo, pero en clínica médica poder instruir a la gente, educarla en todo esto, es todo un desafío también para este hospital. Muchas gracias, Pablo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, por razones de tiempo te dejamos tranquilo. Yo tenía una pregunta, pero no te la voy a hacer ahora, te la voy a hacer más tarde, que tiene que ver con justamente cómo implementamos todo esto en algún momento acá, de manera más dinámica. Gracias, Pablo. Muchas gracias.